Hola, soy Valeria. Bienvenidos a un nuevo video. El protagonista del día de hoy es Arthur Shawcross. Arthur nació en Maine, Estados Unidos, el 6 de junio de 1945. Era un bebé pequeño debido al hecho de que nació 2 meses antes del tiempo. Se sabe que creció siendo un niño infeliz. Arthur no encajaba con los otros niños. Para llamar la atención, hablaba como un bebé todo el tiempo, hasta cuando tenía más de 6 años, y mojaba la cama constantemente, algo que la mayor parte de los miembros de su familia no apreciaba. También pronto comenzó a huir de casa, y esto lo hacía porque le encantaba la atención que recibía. En la escuela, las cosas no iban mejor. Aunque mantenía notas bastante decentes, siempre estaba solo. Los otros niños se burlaban constantemente de él. Se conoce también que él intimidaba a los niños más pequeños, hasta que los hacía llorar. En clases, a menudo se enfurecía con los demás y tenía la costumbre de llevar una barra de hierro a la escuela para defenderse, ya que siempre le hacían bullying. En una entrevista, él afirma que una de sus tías abusó sexualmente de él cuando tenía 9 años, pero en otra entrevista a miembros de su familia, ellos niegan esta afirmación. Dicen que eso no es cierto. La familia de Arthur se mudaba constantemente. En un momento llegaron a Watertown, en el estado de Nueva York, y ahí se quedaron hasta que fue joven. Al parecer, comenzó a experimentar con su sexualidad de muchas maneras, incluida la homosexualidad desde los 11 años. Él abandonó la escuela en 9º grado y cuando tenía 19 años se enlistó en el ejército. Es difícil corroborar lo que dijo, ya que cambiaba con frecuencia sus historias de un momento a otro. Se sabe que era un mentiroso patológico y era muy difícil determinar qué era verdad y qué era mentira. Luchó en la guerra de Vietnam, donde más tarde confesó que había quitado la vida y comido a 2 jóvenes vietnamitas, aunque no hay nada que respalde esta afirmación. Antes de ser reclutado para servir en el ejército, en octubre de 1967, Arthur se casó y se divorció 2 veces. Ambos matrimonios vieron patrones de abuso conyugal y violencia perpetrados por él. Más adelante, en 1968, terminó en la cárcel por incendio premeditado y cumplió 2 años de una sentencia de 5 años. Luego, sus tendencias violentas empeoraron y el pirómano se convirtió en un asesino a sangre fría. El 7 de abril de 1972, llevó a un niño de 10 años llamado Jan Blake a pescar. Este niño era su vecino. Nunca más se supo de Jack. 3 semanas después, Arthur se casó con su tercera esposa, que estaba embarazada de su hijo. Las autoridades no encontraron el cuerpo de Jack durante 5 meses, pero cuando lo encontraron, el análisis mostró que el niño sufrió una agresión sexual antes de su muerte. Aproximadamente al mismo tiempo, Arthur asesinó a Karen Ann Hill, de 8 años, quien sufrió de abuso también. Fue capturado después de que los vecinos presenciaran el asesino con la niña cerca de un puente poco antes de su muerte. La autopsia mostró signos de violación. Arthur fue sentenciado a 25 años de prisión, pero cumplió al menos 15 años por buen comportamiento. Fue puesto en libertad condicional en marzo de 1987. Se conoce que tuvo dificultades para establecerse, ya que lo echaron de sus casas y lo despidieron de los lugares de trabajo, tan pronto como los vecinos y empleadores se enteraron de sus antecedentes penales. Finalmente se instaló en Rochester, Nueva York, y vivió con una mujer llamada Clara, quien fue su 4ª esposa. El sistema judicial pensó que era prudente sellar los registros de Arthur para evitar el pánico donde quiera que viviera. Este grave error provocó el asesinato de 12 personas más, todas ellas en Rochester, donde estaba viviendo con su familia. Arthur volvió a matar en marzo de 1988, menos de un año después de salir de la cárcel. Esta víctima era Dorothy Blackburn, una prostituta de 27 años. El 24 de marzo de 1988, cazadores que andaban por la zona encontraron su cuerpo en el río Genesee.
El siguiente asesinato ocurrió en septiembre de 1989. Luego hubo 2 más a fines de octubre de ese año, seguidos de un asesinato más, que vendría a ser el cuarto, en el Día de Acción de Gracias. Todos estos asesinatos quedaron sin resolver. Las autoridades locales descubrieron patrones de comportamiento con respecto al asesino, lo que los llevó a pedir ayuda a los perfiladores del FBI. El estrangulamiento y los cuerpos arrojados al río formaron algunas teorías variables sobre la identidad del asesino. Los perfiladores también determinaron que el asesino regresó a la escena de sus crímenes para ocultar el cuerpo o para obtener placer del ataque mientras veía los cuerpos sin vida. 3 cuerpos más aparecieron entre diciembre de 1989 y enero de 1990. Todas eran mujeres jóvenes y todas eran prostitutas. Las autoridades realizaron verificaciones de antecedentes penales de posibles sospechosos, pero sellar los registros anteriores de Arthur significaba que no iban a aparecer en ninguna verificación. Entonces no dieron con él. El 2 de enero de 1990, finalmente hubo un gran avance en el caso. Un helicóptero de la policía que buscaba un cuerpo a lo largo del río vio a un hombre en un puente cerca de una de las víctimas del asesinato. Cerca había una camioneta pequeña. Intentaron acercarse, pero finalmente él pudo escapar. Sin embargo, una verificación de los antecedentes en las placas de la camioneta condujo al arresto de Arthur el 4 de enero de 1990. El arresto marcó el fin de una ola de asesinatos de 21 meses en la que aparecieron 12 cuerpos. El asesino en serie acordó cooperar con la policía. Admitió haber cometido 11 asesinatos. No se le acusó oficialmente de un 12º. Y su confesión fue la asombrosa extensión de 80 páginas. Durante el juicio, los abogados defensores de Arthur intentaron decir que estaba loco, pero el tribunal no estuvo de acuerdo. Un juez condenó al asesino a 250 años de prisión. Esta vez, Arthur Shawcross no saldría de la cárcel. Un asesinato en particular llamó la atención de los investigadores, que concedieron entrevistas después de que Shawcross fuera a la cárcel. El asesino en serie estranguló a June Stott, que tenía 26 años en el momento de su muerte. Arthur le abrió el cuerpo desde la garganta hasta la vagina, como si fuera un animal salvaje. Cuando le hicieron la entrevista, Shawcross dijo que el asesinato fue por ira, porque supuestamente Stott iba a ir a la policía y a delatarlo. Arthur dijo que le rompió el cuello antes de abrirla. El asesino en serie relató el asesinato de Stott como si estuviera recitando instrucciones sobre cómo hornear un pastel. Simplemente no hubo remordimiento, emoción ni sentimientos detrás de la voz de Arthur. En el 2003 fue entrevistado por una reportera británica, Catherine English, para un documental sobre el canibalismo. El asesino en serie convicto se jactó de cortar y comerse las partes íntimas de 3 víctimas y también de comerse las partes nobles del niño que mató en 1972. Algunos criminólogos han dudado de estas historias y sugirieron que Shawcross embelleció sus crímenes para impresionar al reportero y a los espectadores. Arthur Shawcross murió en prisión en el 2008 a la edad de 63 años. Pero durante sus años en la cárcel se dedicó a pintar rostros brillantes de mariposas y vida silvestre y algunos elementos acuáticos. El gobernador de New York, George Pataki, calificó las obras de arte de Shawcross como repugnantes, porque las delicadas pinturas no revelaban al monstruo que había detrás. El asesino en serie también fue conocido como el monstruo de los ríos, el estrangulador del río Genesee y el asesino del río Genesee, o Genis. No era un hombre pequeño, pesaba 300 libras y medía 6 pies de altura. La horrible racha criminal de Arthur Shawcross comenzó con un incendio provocado, pero en poco tiempo este se convertiría en un monstruo,
conocido como uno de los asesinos en serie más aterradores de la historia. Finalmente será recordado como una persona con problemas, que mentía sobre todo lo que hacía, que tenía ataques de rabia, que le provocaron rupturas de ventanas y esposas golpeadas, y sobre todo porque mató a más de 13 personas en el transcurso de 17 años. Y así acaba el video de hoy. Gracias por ver este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de dejarme unas manitos arriba y si es que es posible, compartir este video. Espero verlos pronto. Bye bye.